Buenos días, doctor Montoya y compañeros del doctorado. Es un gusto volver a saludarlos ahora en esta ocasión en el curso de epistemología del doctorado en educación de la Universidad José Vasconcelos. En esta primera unidad compartiremos las reflexiones y ciertas ideas que pudimos rescatar y construir a lo largo de las lecturas de la primera unidad de Bedoya y Roch Little, ¿no? Acerca de la discusión sobre el problema del conocimiento, tratando de que quien pueda ver buenamente esta cápsula, este video, pueda compartir, reflexionar y ver la postura de su servidor, que es eso, ¿no? Realmente toda la información que va a girar respecto a esta videocápsula es sobre la intención de cómo yo percibí estas lecturas y lo que yo pude construir acerca de ellas. Entonces es que va muy apegado al mismo contenido, es muy reflexivo, es un trabajo que traté de hacer con la intención de reflexionar tanto quien mira como quien expone, ¿no? Desde luego todos los comentarios son muy bien recibidos y todas las aportaciones serán muy bien aceptadas. Bueno, para empezar, trato de situar el concepto de epistemología, que es un concepto muy amplio, muy interesante ver desde cómo se mira y cómo lo puedo yo percibir, ¿no? Epistemología es una rama de la filosofía. Es una disciplina bastante compleja porque entra un aspecto complejo, ¿no? Que es la reflexión y la crítica y el choque entre supuestos o corrientes epistemológicas, ¿no? Pueden ver, por ejemplo, en la imagen que está en la diapositiva, un choque entre las verdades y las creencias, ¿no? Estos mismos son supuestos o pueden existir supuestos entre las verdades y supuestos en las creencias, que siempre son un choque, pero que de la misma mano son lentes que pueden llevarnos a un camino y a un objetivo que se busca de manera muy particular, ¿no? Bueno, pues la epistemología parte de la filosofía que se ocupa de cómo se construye el conocimiento, discute y desarrolla los métodos, instrumentos y criterios para construir conocimiento. Eso es epistemología, ¿no? Ahora, estudia también un grupo de conocimientos, principios y teorías que sustentan una disciplina. Estos conocimientos, principios y teorías son realmente supuestos, ¿no? O son lo que más adelante miraremos como lentes, como trayectos epistemológicos o o, estas rutas epistemológicas, ¿no? Bedoya dentro de su lectura discute mucho las incógnitas sobre qué es la realidad, de dónde proviene la fuente del conocimiento, cuál es la esencia del conocimiento, cómo clasificamos el conocimiento y pues cómo podemos ver los problemas que afronta el conocimiento. Todo esto con relación a la epistemología, porque esas son incógnitas que se presentan dentro de la lectura pero que hacen reflexionar a un ser cognoscente de manera muy particular y situándolo a una postura. Efectivamente, la epistemología dentro de toda la dimensión del concepto va proponiendo o va, perdón, justificando posturas epistémicas de un ser cognoscente, que va dándole una identidad como ser, ¿no? A partir de lo que él percibe como una realidad. Ahora bien, hablemos de estos supuestos o estos trayectos o estos caminos epistémicos, ¿no? Eh, los supuestos son eso mismo, son lentes con los que miramos ciertos fenómenos de la realidad que nos rodean, ¿no? Independientemente del ámbito o del área, cada sujeto cognoscente tiene por intención natural interacción con diversos elementos que confluyen a su alrededor como una persona que existe ante una realidad, ¿no? Entonces, esta interacción entre sujeto cognoscente y objeto es lo que se discute dentro de la lectura de Bedoya, ¿no?
cuando percibimos un sujeto cognoscente percibe al objeto y el objeto también interactúa con este sujeto cognoscente, se crean un choque de esferas, ¿no? Que él menciona, que va siendo visualizada desde diversos lentes, ¿no? Yo les llamo lentes, ¿no? Desde diversas miradas, ¿no? Epistémicas, que podría ser justamente esta parte del dogmatismo, escepticismo, relativismo, subjetivismo y pragmatismo. Como un ejemplo, podemos poner eh, eh, el ejemplo de un sujeto cognoscente, una persona, al observar un lápiz, ¿no? La existencia de ese lápiz no está condicionada al aspecto eh, del espacio en el que se encuentra, sino a la conciencia de quien la percibe. Esto pues es la parte interesante de lo que propone la parte epistemológica, porque la percepción varía dependiendo de los intereses de quien pueda percibir a este objeto. Y la percepción puede variar justamente a los intereses de cada sujeto cognoscente, ¿no? Eso mismo se discute dentro del aporte de Bedoya eh, en los aspectos de los supuestos, ¿no? Cada uno tiene una percepción muy distinta, por ejemplo, de ese lápiz o la percepción de ese lápiz en color, o en forma, en dimensiones, en tamaños, etcétera. Independientemente de eso, la existencia de ese objeto a veces está condicionada a la percepción o no, o simplemente está vista podría ser desde la conciencia del sujeto cognoscente, ¿no? Estas son diversas miradas que se van teniendo en la parte epistemológica y que van dándole un sentido particular o una ruta particular de quien observa el objeto, ¿no? Siempre es una discusión el decir si el objeto está, siempre está, o existe a partir de la percepción de quien lo mira. Distintas miradas, distintos lentes, distintas percepciones de cómo se reflexionan los fenómenos que transcurren alrededor de cualquier sujeto, ¿no? Bueno, también cabe mencionar que estos supuestos son solamente en este caso, de la posibilidad a lo que le menciona Bedoya, pero también hay supuestos de origen, como está el racionalismo, el empirismo, el intelectualismo y el a priorismo. Están ahí supuestos de tipología y veracidad, ¿no? Ahora bien, a partir de las dos lecturas que son de Roche y de Bedoya, me permito hacer una, una pregunta, ¿no? Reflexionar sobre una situación, sobre el por qué se considera la epistemología como una disciplina, que es muy importante, ¿no? Porque todo lo que se conoce dentro de los procesos epistémicos o estas líneas epistémicas son verídicas. ¿Quién asegura esto o quién le da fiabilidad a lo que se encuentre dentro de las rutas epistémicas o las miradas epistémicas, ¿no? Pues este esquema lo puede construir a partir del- la, de los aportes de Donoso 2019, en que triangula tres elementos: la teoría, el método y el conocimiento. Esta triangulación permite que la epistemología sea una instancia dinámica para la generación de conocimiento. Aporta nuevos métodos y formas de conocer una disciplina, ¿no? Entonces, si decimos en toda la extensión de la palabra, ¿qué se considera una teoría aceptada, un método aceptado, un conocimiento aceptado? Es porque tiene una validez científica, tiene eh, un sentido de un porqué, porque todos estos procesos epistémicos o todos los lentes con los que se percibe una realidad o cierto fenómeno, realmente aparte de que son muy particulares, tienen ya un sustento, ¿no? A pesar de que la epistemología y justamente la teoría sean muy dinámicas y sean básicamente dependientes también de los procesos sociales, históricos, de la realidad que se vaya presentando, eh,
siempre se reconstruyen, son dinámicos, siempre van aceptando otras áreas, siempre y cuando siempre y cuando el nuevo conocimiento tenga esa validez científica, ¿no? Entonces, es por eso que la epistemología se vuelve una disciplina, porque está confluido con teoría, fundamentado con teoría, con métodos que crea conocimiento de manera cíclica, ¿no? De manera cíclica, tiene esa validez científica. Ahora bien, eh, trato de relacionar dos aspectos importantes, que es la epistemología y la ontología. La epistemología, como vimos, son rutas, son lentes con los que podemos visualizar cierto fenómeno, con los que podemos situarnos, o puede situarse un sujeto cognoscente a cierto fenómeno, cierto objeto, ¿no? Entonces, la ontología es la rama de la misma filosofía que se dedica a reflexionar sobre los modos esenciales de existencia de las cosas, ¿no? Decíamos hace un momento en el ejemplo del lápiz, la percepción de un lápiz. La percepción del lápiz puede variar, puede verse desde un lente en color, forma, tamaños, etcétera. Sin embargo, lo que hace el aspecto ontológico es ver que esa, eh, ese objeto en esencia se encuentra, la presencia de ese objeto puede estar vista desde distintas formas, ¿no? Perdón, puede verse desde distintos lentes epistémicos, como puede ser que ese objeto dependa de la conciencia de quien lo observe, o simplemente siempre estará ahí y independientemente de la conciencia de quien lo observe, ¿no? Eso es como un debate entre la ontología y la epistemología que van muy apegados. Sin embargo, Bedoya menciona que dentro de su documento, ¿cuál de todos los supuestos filosóficos con los que se pretende resolver el problema sobre el origen del conocimiento es el mejor, ¿no? Su respuesta es ninguno. ¿Por qué? Porque en términos epistemológicos, como decíamos hace un rato, solo son conjeturas, son ideas, son corrientes, son caminos epistemológicos que cada uno va tomando dependiendo a sus intereses. Y ahí dice, ¿no? Que las opiniones son derivadas de la razón o del sentido, o de ambos, ¿no? Y ontológicamente la elección dependerá de los intereses existenciales de la persona o grupos de personas que lo utilicen. Entonces, todo lo que hemos visto como supuestos, como son el racionalismo, el empirismo, el dogmatismo, el escepticismo, dependiendo a su área, pueden ser seleccionados o puedo tener esa intención o esos ciertos, ese cierto interés por cierta corriente que me está dando una postura epistémica sobre cierto fenómeno o sobre cierto objeto, ¿no? Entonces, básicamente es crear una postura epistemológica. Todos tenemos una postura de cómo percibimos cierta realidad, cierto fenómeno, cierto objeto. Entonces, sin embargo, siempre es discutido, ¿no? El aspecto de cómo vas construyendo ese camino, cómo vas construyendo una identidad particular de ser, ¿no? Cómo percibes realmente también el, el- el, eh, eh, lo que te rodea. Y bueno, a manera de conclusión, pues la epistemología es un concepto bastante amplio, importante en el campo de la filosofía. Es una disciplina que involucra una reflexión y un análisis profundo sobre los diversos fenómenos que incurren como las dudas del ser y del saber. No se encuentran enajenadas a las esferas que Bedoya menciona en relación a los diversos procesos que suceden al establecer la relación entre sujeto cognoscente y objeto, ¿no? Permito situar estas dos lecturas en la práctica o en el ámbito educativo, ¿no? Considero particularmente que reflexionando los diversos fenómenos que suceden en la práctica docente, la epistemología ayudaría a situar para empezar, ayudaría a situar al ser, el ser docente, ¿no? Una postura de cómo él percibe su quehacer como docente, ¿no? Y por qué realiza ciertas prácticas o, o por qué percibe ciertas conductas como las percibe, ¿no?
Él las puede analizar, puede hacer un análisis epistémico desde distintas miradas o lentes para llegar a una reflexión que influye en su práctica misma, así como también el poder justificar desde las necesidades e intenciones e intereses de cada uno como docente, una ruta epistémica que diga el por qué actúa así o por qué, el por qué piensa él así o con qué se siente identificado, ¿no? Ayudaría a situar su práctica y también su identidad como docente, ¿no? Le ayudaría a entender ciertas cuestiones eh, del por qué realiza ciertas prácticas o bien el por qué visualiza ciertas conductas de esa forma en el que él solamente las puede ver, ¿no? Y bueno, también a manera de conclusión, ahorita es saber que la disciplina de la epistemología es tan amplia que puede verse desde distintas miradas. Los caminos no están trazados completamente. Estos caminos que son las grandes líneas de conocimiento que ya han venido construyéndose a lo largo de la historia, siempre son retroalimentadas por cada sujeto cognoscente. En este caso, en la investigación, todos vamos aportando, todos vamos aportando parte de nuestro conocimiento apegado a la experiencia, apegado al ser, a la conciencia, a la razón y a los sentidos, ¿no? Todo el bagaje de conocimiento que vamos adquiriendo y construyendo como seres cognoscentes va ampliando, ¿no? Las líneas de conocimiento, van dando vetas en donde poder expandir el conocimiento. Entonces, el conocimiento es tan complejo que va creciendo, ¿no? Dependiendo al tiempo, a la temporalidad, a las condiciones de un contexto, ¿no? Todo va siendo influyente en la construcción del conocimiento. Y bueno, parte de la bibliografía que pude rescatar fue el de Bedoya, El problema del origen del conocimiento humano, los supuestos filosóficos con los que se pretende resolver, y el de Roch Little, El problema del conocimiento con la filosofía de Nietzsche, es en el periodo intelectualista de 1876 a 1882. Agradezco el tiempo que se tomaron para escucharme y desde luego cualquier comentario, cualquier observación será muy bien recibida. Agradezco de antemano el poder compartir mis reflexiones de las lecturas de la unidad uno y quedamos a la espera de cualquier comentario que puedan ofrecernos al trabajo. Les agradezco mucho, que pasen excelente día, excelente tarde.